Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y es un gusto acompañarlos una vez más. Hoy tenemos noticias sobre la respuesta de las provincias a los nuevos aranceles de Estados Unidos. Seguridad, salud, tecnología y los acontecimientos internacionales más importantes. Comenzamos. Abrimos con el tema que sigue dominando la agenda nacional. Los premiers de las provincias se reunieron con el primer ministro Mark Carney para pedir una estrategia clara ante los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos, mientras Ottawa asegura que defenderá los intereses del país. Vamos con el informe. Los premiers de Canadá se reunieron este jueves con el primer ministro Mark Carney en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, para definir la respuesta del país ante los nuevos aranceles del 50% anunciados por Estados Unidos, que entrarían en vigor el 19 de agosto. Varios líderes provinciales solicitaron a Carney una estrategia clara para las negociaciones con el presidente Donald Trump. El premier de la Isla del Príncipe Eduardo, Rob Lance, pidió avanzar con determinación para lograr un acuerdo comercial, mientras que el premier de Manitoba, Wab Kinew, solicitó conocer qué medidas adoptará Ottawa si las conversaciones fracasan. Las provincias mantienen posiciones distintas sobre cómo responder. El premier de Ontario, Doug Ford, volvió a defender una postura más firme, incluso utilizando las exportaciones de energía como herramienta de presión. En contraste, la premier de Alberta, Danielle Smith, rechazó la idea de imponer represalias sobre el petróleo y expresó su confianza en que todavía es posible alcanzar un acuerdo con Washington. Durante el encuentro, Mark Carney aseguró que Canadá intensificará las negociaciones con Estados Unidos y afirmó que el gobierno hará todo lo necesario para proteger a los trabajadores, las empresas y las familias canadienses si los aranceles finalmente entran en vigor. Una buena noticia. Las cifras oficiales muestran que los índices de criminalidad disminuyeron durante 2025, reflejando una reducción en varios de los principales delitos registrados en el país. Vamos con más información. Con la explotación sexual infantil en línea disminuyeron, pero advirtió que la inteligencia artificial generativa está creando nuevos desafíos para las investigaciones policiales. Los datos se publican pocas semanas después de que el gobierno federal aprobara nuevas leyes para endurecer las condiciones de libertad bajo fianza y aumentar las penas para determinados delitos, en medio del debate nacional sobre seguridad pública. Científicos confirmaron la presencia de un raro cáncer contagioso que afecta a peces en Quebec y algunas zonas de Estados Unidos. Los especialistas investigan su origen y el posible impacto sobre los ecosistemas acuáticos. Veamos los detalles. Continúan las reacciones al nuevo acuerdo entre Canadá y Estados Unidos relacionado con el puente internacional Gordie Howe, una infraestructura clave para el comercio entre ambos países. Les contamos qué cambia con este entendimiento. Canadá publicó el contenido del nuevo acuerdo que permitirá la apertura del puente internacional Gordie Howe, que conectará Windsor, Ontario, con Detroit, Michigan, y comenzará a operar el 27 de julio. El documento aclara cómo se repartirán los ingresos del puente y en qué se diferencia del acuerdo original firmado en 2012. El convenio de 2012 establecía que Canadá recuperaría primero el dinero invertido en la construcción del puente mediante el cobro de peajes. Solo una vez saldada esa deuda, los ingresos se compartirían con el estado de Michigan, un proceso que podría tardar varias décadas. El nuevo acuerdo mantiene vigente ese compromiso, pero añade una condición para los primeros 15 años de operación. Después de cubrir los gastos de funcionamiento, la mitad de los ingresos netos se destinará a Canadá y la otra mitad a un fondo de desarrollo económico controlado por el gobierno de Estados Unidos, destinado a proyectos relacionados con el comercio entre ambos países. Además, durante ese mismo periodo, cualquier cambio importante en las tarifas de peaje deberá ser consultado con el gobierno estadounidense. Si Canadá desea aumentar los peajes más de un 10% o reducirlos por debajo del promedio de otros cruces fronterizos de la región, necesitará el consentimiento de Estados Unidos. La publicación del acuerdo pone fin a varios días de especulación sobre las condiciones negociadas entre Ottawa y Washington, y llega en medio de un contexto de tensiones comerciales entre ambos países. El puente Gordie Howe es considerado una de las obras de infraestructura más importantes para el comercio entre Canadá y Estados Unidos.
La inteligencia artificial alcanzó un nuevo hito al obtener una puntuación perfecta en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, un resultado que vuelve a abrir el debate sobre el futuro de esta tecnología. Continuamos. La inteligencia artificial obtuvo por primera vez la máxima calificación en la Olimpiada Internacional de Matemática. Dos tecnológicas chinas, Huawei y la red social Xiaohongshu, conocida también como RedNote, anunciaron que sus sistemas obtuvieron cada una un 100% de aciertos en las preguntas hechas a los participantes humanos en el concurso de este mes en Shanghái. Fueron los primeros laboratorios de inteligencia artificial en dar a conocer sus resultados, pero es posible que otros de todo el mundo sigan su ejemplo en los próximos días. El resultado perfecto en el concurso de matemáticas más prestigioso del mundo solía ser una exclusividad de un puñado de jóvenes mentes brillantes. En 2025, los modelos desarrollados por empresas como Google y OpenAI alcanzaron por primera vez puntuaciones de nivel oro, pero no pudieron igualar las habilidades de 5 concursantes humanos que obtuvieron el 100%. Este año, de los más de 600 participantes de diferentes países y menores de 20 años, solo 7 no cometieron ningún error. A las empresas tecnológicas solo se les proporcionaron los problemas de la competencia después de que los concursantes humanos hubieran realizado el examen y debían presentar sus respuestas dentro de un plazo específico. La Unión Europea impuso a Google una multa superior a $1.000 millones por incumplir parte de su normativa digital, reforzando su política de regulación sobre las grandes empresas tecnológicas. Vamos con el informe. La Unión Europea impuso el jueves 2 multimillonarias multas a Google. El gigante tecnológico fue castigado por haber favorecido sus propios servicios en los resultados de su motor de búsqueda Google Search y por haber impedido que los desarrolladores que utilizan Play Store pudiesen dirigirse a otros puntos de venta. El monto global de las sanciones totaliza el equivalente a $1.015 millones. 90% El 90% de las búsquedas en línea en la Unión Europea se realizan a través de Google Search. Esto demuestra la importancia de Google como puerta de entrada entre los usuarios finales y las empresas. Además, Google muestra sus propios servicios como Google Shopping, Hotels y Transport de forma más destacada. Google respondió que esta decisión deteriorará servicios muy apreciados por los internautas. Se trata de la multa más alta impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento Europeo sobre los Mercados Digitales, una poderosa ley destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos. La nueva sanción corre el riesgo de alimentar la ira de Washington contra la regulación digital europea, a la que la administración de Donald Trump acusa de apuntar injustamente contra los líderes estadounidenses del sector. Expertos advierten que el fenómeno de El Niño podría tener importantes efectos sobre el clima en América Latina durante los próximos meses, con posibles impactos en la agricultura, el suministro de agua y las temperaturas. Más información enseguida. El fenómeno del Niño prende las alarmas de los gobiernos latinoamericanos. Investigadores señalan que los efectos de este fenómeno ya están provocando comportamientos anormales en el clima para esta época del año en la región. Entre ellos, las fuertes lluvias y vientos que arremetieron contra las costas de Chile la semana pasada. Pero ya tenemos ahora el Océano Pacífico caliente, lo que decía, una masa de agua muy grande, a profundidad muy caliente, y esto va a ocasionar y ocasiona ya cambios en el clima local especialmente en nuestra región. Y lo que estamos viendo en Chile es probablemente ya una manifestación de ese efecto. En esta línea, en Panamá, la autoridad que administra el canal interoceánico ha declarado que habrá cambios en la operación del paso marítimo por los efectos del Niño. Por otro lado, el administrador del canal destacó que la probabilidad de un fenómeno de El Niño severo aumentó del 25% en abril al 81% al presente mes de julio. El administrador del canal advirtió que probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias. Entre tanto, en Colombia, algunas autoridades regionales han propuesto al presidente electo Abelardo de la Espriella adelantar una hora el reloj en búsqueda de aprovechar más la luz solar y disminuir las posibilidades de un apagón eléctrico. Esto gracias a que gran parte del sistema del país depende de hidroeléctricas que se verían afectadas por la posible falta de lluvias provocada por El Niño, mientras que en Argentina el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por 72 horas por posibles tormentas en el noroeste y el sur del país. Y cerramos con la información internacional.
Donald Trump amenazó con un gran castigo militar contra los hutíes si continúan los ataques en la región, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Vamos con los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a los rebeldes hutíes de Yemen con un gran castigo militar después de que lanzaran ataques con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario añadió que su gobierno responsabilizará a Irán, dado que los hutíes son un sustituto y o apoderado de la República Islámica. El ataque hutí contra los buques sauditas abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán y aumenta las preocupaciones sobre el suministro de petróleo y gas en el mundo. El grupo rebelde hutí, aliado de Irán y que gobierna de facto amplias zonas de Yemen, controla el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur del país, por el que deben pasar los buques para llegar al Canal de Suez, clave para llegar a Europa. El lunes los rebeldes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, país fronterizo y cuyo puerto del Mar Rojo, Yanbu, ha sido crucial para la exportación de petróleo como alternativa al estrecho de Hormuz, bloqueado a su vez por Irán. Una quinta parte del comercio global de hidrocarburos pasaba por el estrecho de Hormuz antes de la guerra. Ante la extensión del conflicto al Mar Rojo, el jueves el barril de petróleo Brent subió más de 6% y alcanzó brevemente los $100. La Cancillería de Omán dijo el jueves que está trabajando para reanudar las conversaciones diplomáticas entre los rebeldes y Arabia Saudita, con el fin de lograr la seguridad y la estabilidad en la región. Según un análisis de The Economist, la emigración desde los países de altos ingresos de la OCDE ha aumentado cerca de un 20% respecto a los niveles previos a la pandemia. ¿Qué explica este cambio y qué revela sobre las transformaciones económicas y sociales del mundo? Aquí te lo explicamos. Cada vez más ciudadanos de países occidentales hacen las maletas y no es para irse de vacaciones. Países como Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Estados Unidos están viendo cómo un flujo creciente de sus ciudadanos se marchan a vivir a otros países. Según un análisis de The Economist, la emigración anual de ciudadanos de países ricos de la OCDE ha aumentado cerca de un 20% en comparación con los niveles previos a la pandemia, alcanzando máximos históricos en naciones tradicionalmente receptoras de población. El aumento de la emigración de personas que nacen en países desarrollados no tiene una única causa y son muchos los factores que le dan forma. El costo de la vida es uno de ellos. En ciudades como Toronto, Ámsterdam o Londres, los precios de los productos se han disparado y también los de la vivienda. Hoy en día, comprar una casa o departamento en tus 20s o 30s es un mito que solo se ve en películas. Una utopía para muchos jóvenes, que además enfrentan una presión fiscal indirecta cada vez mayor para sostener los sistemas de pensiones y salud de poblaciones envejecidas. El trabajo remoto es otro protagonista estelar. Tras la pandemia y el boom del teletrabajo, muchas empresas en estos países permiten no pisar nunca la oficina. Eso para muchos de los llamados nómadas digitales, jóvenes y no tan jóvenes, se ha convertido en una ventana de oportunidades. A esto se suma que más de 60 países en el mundo han diseñado visas de nómadas digitales específicas para atraerlos. Ahora diseñadores, programadores, psicólogos, traductores y muchos otros pueden seguir trabajando para empresas de sus países y cobrando salarios locales, pero pueden gastar o incluso invertir su sueldo en otros países donde el costo de vida es mucho menor, les rinde mucho más, tanto para pagar una mejor vivienda, ahorrar, viajar, en definitiva, tener una calidad de vida más elevada que la que tendrían si se quedaran en casa. El descontento político es otro de los motivos que señalan los sociólogos para mudarse a otros países. Se da en un momento en el que las sociedades occidentales están más polarizadas y fragmentadas, con mandatarios que no representan a una gran parte de la población, lo que se convierte en un caldo de cultivo para que muchas personas prefieran ir en búsqueda de una sociedad con valores o ritmos de vida con los que sintonicen más.
La globalización también tiene que ver en esta ecuación. Ahora es más fácil mudarse que hace 30 años. Hay vuelos de bajo costo, más información digital sobre cada destino y plataformas transnacionales para encontrar vivienda a miles de kilómetros. Mudarse a otro país ya no es el salto al vacío y sin retorno que sentían las generaciones pasadas. Pero no es solo lo que pasa dentro de cada uno de estos países, su costo de vida o sus políticos. El mundo también ha cambiado y muchas ciudades en países emergentes ofrecen una buena calidad de vida, red tecnológica sólida y posibilidades que jamás habrían imaginado en sus lugares de origen, como disfrutar de un clima tropical cuando tu familia está quitando la nieve de sus pórticos. Pero estos destinos no son los únicos, aunque muchas personas deciden emigrar a otros países con precios más bajos. En el llamado sur global, buena parte de la emigración se sigue dando entre países del propio bloque de altos ingresos, con muchos británicos emigrando a Dubái o Portugal, neozelandeses mudándose a Australia o estadounidenses que deciden que el sur de Europa es su lugar. Cabe remarcar que no se trata de un éxodo masivo. Aunque en los últimos años ha aumentado el número de nacionales de países occidentales que emigran, aún sigue siendo un fenómeno pequeño en términos demográficos absolutos y la inmigración procedente del resto del mundo sigue superando con creces a las salidas en la mayoría de estos estados. Lo que sí cambia es el perfil. Los que dejan atrás su país ya no son solo quienes lo hacen por falta de trabajo u oportunidades. Ahora la corriente está compuesta por profesionales altamente cualificados, trabajadores remotos, jubilados o emprendedores con alto poder adquisitivo. Esta tendencia abre un debate crucial sobre sus impactos. Algunos expertos, como Paul Collier de la Universidad de Oxford, advierten que la salida de jóvenes cualificados y contribuyentes de clase media podría erosionar la base fiscal de los países de origen en el largo plazo. El reconocido economista Michel A. Clemens sostiene que esta movilidad humana global no es un juego de suma cero, sino una fuente neta de riqueza que optimiza el talento mundial, fomenta la transferencia tecnológica y dinamiza la economía global. Sin embargo, la llegada masiva de estos migrantes de altos ingresos ya está generando fricciones en los países receptores. El fenómeno de la gentrificación transnacional ha disparado los precios de los alquileres en destinos como Medellín, Lisboa o Ciudad de México, provocando protestas locales y forzando a varios gobiernos a endurecer las condiciones de sus visados de residencia para frenar el encarecimiento de la vivienda de sus propios ciudadanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Seguirá creciendo el número de migrantes de países ricos hacia otras partes del mundo? ¿Se trata de una moda pasajera o de un cambio estructural en el mercado laboral global? Hoy queremos enviar un saludo muy especial para Patricia Gómez, en Sherbrooke, Quebec. Muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta gran comunidad hispana. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos mañana en una nueva edición de Canadá en Español. ¡Hasta la próxima! Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.